¿Qué tal? Bienvenidos a esta cuarta noche y última noche donde estamos hablando del nuevo nacimiento. Hablemos del nuevo nacimiento. Gracias por subir sus historias que estuvimos viendo con su testimonio. Creo que es una buena oportunidad para que otros conozcan lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios cómo ha transformado tu vida y anunciar a tus seguidores, ya sea en Instagram o en Facebook, que tienes un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. El día de hoy, están por acá para hablar de este último tema, predicando el Evangelio, predicando el nuevo nacimiento. Está Alex con nosotros. Es que Alex, ¿cómo estás, Alex? Bien, saludos. Gusto en vernos. Y Isaac también está con nosotros. ¿Cómo estás, Isaac? Bien, muchas gracias. Muchos saludos también a todos ustedes. Alex e Isaac están en Semilla, México. Alex está en el Instituto Bíblico, dando diferentes clases, pero también encargado del Ministerio de Jóvenes. Isaac está también encargado del Ministerio de Evangelismo en la calle y creo que va a ser muy padre poder platicar de esto, pero también está mi pastor Héctor Hermosillo desde California. ¿Cómo estás, Héctor? Saludos, Fer, saludos, Alex. Saludos, Isaac, saludos familia, cada uno que se conecta y es parte de esta charla. Un abrazo virtual o un codazo celestial. Exacto, un abrazo virtual, exactamente. Héctor, bueno, Dios le usó para comenzar el Ministerio de Semilla de Mostaza hace poco salió el libro Plantación de Iglesias, donde cuentan muchas historias y queremos conocer esas historias, pero ahorita vamos a ir para allá. Hablemos primero de la importancia de predicar el Evangelio. He estado dándole vueltas en la cabeza, predicar el nuevo nacimiento, predicar el Evangelio. Creo que es lo mismo, no es lo mismo predicar el Evangelio, predicar un nuevo nacimiento. ¿Qué piensan? Interesante. Parece ser que si nos limitásemos solamente a Juan, pues hay solamente un par de sinónimos, ¿no? Nacido de arriba, nacido de nuevo, nacido del Espíritu. Pero si abrimos un poquito más el enfoque a todo el Nuevo Testamento, yo creo que sí tiene muchos más sinónimos. Estaba viendo por acá alguna de estas cartas y... Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y sabemos nosotros que en la predicación apostólica el centro o el eje de su mensaje era la resurrección de Cristo, ¿no? Claro. Y es el centro del Evangelio. Así es de que sí creo que llegan a ser sin duda intercambiables, ¿no? Pero, ¿qué piensan los demás? Bueno, yo... a mí me encanta porque... no sé. Me encanta. Creo que una de las cosas... Déjenme empezar por acá y no quiero desviarme mucho. Sí, creo que siempre me pasa eso. Siempre empiezo a hablar algo y no sé por qué tengo esa cosa de llevar la conversación a otro lado donde no tendría que haberla llevado, pero déjenme, se los digo de todas maneras. No sé por qué me pasa. Pero es lo que pienso. O sea, a veces yo, a la hora de predicar el Evangelio, cuando les predicas acerca de qué va a pasar cuando se mueran, la gente siento que dice, cuando me muera, cuando me muera. Es como que a mí se me hace muy interesante, más bien predicarles de una nueva vida aquí y ahora, no en una nueva vida que cuando se mueran. ¿Okay? Y siento que de alguna manera, cuando reciben esa nueva vida, están recibiendo la salvación. ¿Me explico? Entonces, sí comparto un poco el asunto, o sea, son intercambiables, porque creo que esencialmente el que realmente cree en Cristo nace de nuevo y como le he dicho, la vida eterna no empieza en el cielo, sino aquí. Claro, la vida eterna comienza cuando crees en el Señor Jesús, no cuando te mueres, ¿no?
La transformación comienza en el momento de entregarle tu vida a Cristo y dejarle las riendas de tu vida a Él, ¿no? A su gobierno. ¿Qué piensas, Alex? Que tienen toda la razón. Eh, Creo que me gusta mucho el cómo a través de esas descripciones de qué significa ser salvado, como nacer de nuevo, en realidad te muestra el verdadero problema y la necesidad de la solución, ¿no? Génesis comienza con el problema de la muerte, la maldición, y el nuevo nacimiento implica eso, la necesidad literal de una nueva creación, ¿no? De una nueva vida, y justo como platicaba el pastor Héctor, la resurrección resulta ser ese eje, ¿no? Porque ves el problema de la muerte constante en el mundo resuelto, ¿no? De pronto hay una tumba vacía, ¿no? Y es el comienzo de una nueva vida, y lo que me gusta sobre todo es que pone a la salvación no en términos de mi felicidad personal, ¿no? O en términos de resolver problemas temporales, sino en la realidad de una transformación interior, ¿no? Y Claro. del poder de una nueva vida que va hacia la vida eterna, ¿no? No sé si eso. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon la predicación del Evangelio? O sea, fue directo, o sea, cuando escuchaban por primera vez el Evangelio, ¿fue predicado hacia ustedes, a su familia, o lo escucharon en algún otro lugar? Yo crecí, bueno, pues en un mundo muy diferente al que hemos vivido, al que le vamos a entregar después del COVID-19 a nuestros hijos. Pero sí había un mundo, sobre todo en México, de muchísima ignorancia, obscuridad y prejuicio alrededor del Evangelio de Jesucristo. Mira, Claro. pues, yo crecí y tuve una relación muy bonita, muy estrecha con mi mamá, maestra de literatura española. Deja tú si fuimos religiosos o no. No estaba en nuestro radar el hecho de que Jesucristo es Dios, hecho carne, que fue a una cruz a morir por mis pecados, para que creyendo en Él no me perdiera, mas tuviera vida eterna y experimentara una regeneración, un cambio de naturaleza. Esas cosas no estaban en mi mente, jamás. Yo no tuve ningún amigo cristiano que me predicara. No llegó a mí nada, absolutamente nada. Fue cuando mi mamá se enferma, y les repito, yo vivía muy cerca con mi mami. Mi hermano estaba en su rock and roll literal, celestial, fuera de la casa. Y cuando mi mami está a punto de morir y de una operación súper invasiva y complicada, ella sale bien, a ella le nace mucha gratitud, y yo me puse muy feliz simplemente, pero comenzó en ella una búsqueda. Y yo sé que la Biblia dice que no hay quien busque a Dios y que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces no quiero decir que habemos buscadores, porque más bien fuimos encontrados, ¿no? Nosotros los que jamás preguntamos por Él. No quiero decir eso, pero entonces en ese marco entiendas una búsqueda, simplemente como que quería conectar con su fe, visitó algunas iglesias tradicionales, visitó algunos recintos con estatuas bastante interesantes y demás, pero un día recordó que tenía una amiga, pues de estas que leen la Biblia, ¿no? Y a mí ya se me había bajado el gozo, me pidió que la acompañara, y bueno, pues la acompañé. Había mucha gente feliz, estaban felices de tenernos en su casa, y yo tenía 20 años y venía de ya, pues de demasiada cosa, ¿no? Como para creer en esta fantasía del amor desinteresado de la gente, en esta fantasía de una vida para servir a tu prójimo. ¿Qué es esto, no? Entonces me incomodó bastante, fue contracultura. No quiero decir, fue contracultura, fue un shock para mí. Y aparte, si eso le sumas que cantaban rete feo, dije yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y entonces, estando ahí,
escuché por primera vez, bro, el Evangelio. O sea, a los 20 años de edad. Un pastor, cuando yo tenía 13 años de edad, había ido a mi casa, porque mi casa estaba devastada por tantas cosas, ¿no? Y alguien tuvo misericordia, nos envió ese pastor. Yo solamente me reía de su cara, porque tiene una cara muy chistosa y me quedaba imitándolo. Invité a un amigo para que lo oyera, para que viera qué chistoso hablaba, y nos quedábamos horas imitándonos y muriéndonos de la risa en el piso. Mis ojos cegados, y sin duda él predicó el evangelio, bro, pero el velo estaba puesto en mis ojos. Por eso Juan 3, este fantástico pasaje acerca del nuevo nacimiento, dice que es como el viento que sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, de dónde va. O sea, yo sí creo que ahí envuelve un misterio de la gracia de Dios. Pablo hace referencia a que cuando a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, ¿no? Nadie puede venir a mí, Juan 6, si el Padre que me envió no le trajera. Entonces, no era mi tiempo. Se oye mucho eso de que no era mi tiempo, pero la verdad es de que en retrospectiva habré escuchado, pero te prometo, chicos, les prometo, amigos que nos están viendo, no entendí que las cosas esenciales, que Jesús es Dios, que era Dios hecho carne, que en esa cruz se había manifestado la justicia de Dios, condenando el pecado del mundo, pero también manifestado su grande amor y gracia por mí, para reconciliarme y llevarme de nuevo al Padre, ¿no? Y a través de su resurrección darme una nueva vida. Nunca lo entendí. Y fue en ese momento, en la casa de esta señora que leía la Biblia, cuando mis ojos se abrieron y pude ver un Dios hecho carne, crucificado, resucitado, que me estaba esperando con los brazos abiertos y darme todo lo que había buscado en la música, en tantas cosas, y le entregué mi vida con lágrimas. Y sabes de que me prendieron el switch. Me prendieron el switch. Claro. Con todos mis amigos tuve una conversación. Les dije acerca de, ahora entiendo qué es lo que le está pasando al mundo. Hemos decidido vivir nuestra vida sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, pero Él está paciente para que todos vengan a su conocimiento. Y todos se me quedaban viendo. Héctor, ¿te sientes bien, bro? Y perdí, sinceramente, la mitad de mis amigos. Claro. Pero esa fue la primera vez. Y desde que me prendieron el switch, está en mi corazón el deseo de que más gente conozca de este nuevo nacimiento, de esta nueva naturaleza, de este nuevo comienzo, de este principio. Claro. Sí, claro. Y qué increíble, qué increíble. Y Zach, bueno, nos platicaste hace un par de días, ¿no? Cómo te retaron a leer la Biblia, pero la predicación del Evangelio, ¿cuándo fue que escuchaste? O sea, sí sabes a qué me refiero, ¿no? La predicación del Evangelio. Yo honestamente creo que fue en la iglesia cuando fui, allá a Semilla de Mostaza, contigo, Paz. Fue cuando hubo una invitación donde se predicó a Cristo crucificado, así como lo que podríamos ver ahí en 1 Corintios. ¿Cuál es 1 Corintios? ¿Qué? ¿15? ¿Dónde está? Dice 4. 15, 3 y 4. Ajá, entonces así mismo lo que les he enseñado, lo que recibí, que Jesús padeció por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. Bueno, así tal cual como el pum, este es el Evangelio, sí fue hasta que llegué a Semilla. Sí, antes yo creí en Cristo entre las páginas y las historias de Jesús. De hecho, yo leía la Biblia y yo no sabía que existía el protestantismo. Claro, tú creías que nada más existía la Iglesia Católica. Pues vamos allá yo me fui allá con ellos un rato, pero como que no jaló. De hecho, claro. Decía, no, entonces hasta que fui allá a la iglesia. Ya. ¿Y tú, Alex, cuándo escuchaste la predicación del Evangelio? Bueno, la verdad es que le decía a mi esposa, porque me hice esa misma pregunta cuando estábamos como pensando durante este tiempo de hacer los videos y todo. Y
Y no sé, como que hay varios momentos en los que escuchas y como que es todo un proceso. Pero un momento en mi vida así que fue como muy claro ir al Evangelio. Estábamos en una casa de grupos de estudio bíblico que se hacía en una iglesia, una célula, y pusieron la película del Progreso del Peregrino, Wow. que debiera ser literal, la película es muy bonita, pero para un chavo de 15 años de 17 años, debió haber sido, no sé, ese día debió haber dicho bye. Está horrible, mal hecha, aburrida la película. Pero, pero de pronto, o sea, fui viendo la película y esta escena donde Peregrino, que es protagonista, trae este fardo y este peso y llega a la cruz, al lugar donde le dijo Evangelista que llegara. Me acuerdo mucho de esa escena. Y de pronto ve la cruz y dobla las rodillas y se oye la predicación del Evangelio y así sobre la cruz y la muerte de Jesús y el perdón de pecados. Y se le cae el fardo. Solo recuerdo ver esa escena y decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Fue como esa vez que entendí con claridad las citas bíblicas que se hablaba acerca de la muerte de Jesús y la resurrección. Y luego, evidentemente, en la iglesia donde iban los papás de mi esposa, escuché el Evangelio y ya tomé una decisión entendiendo eso, ¿no? Claro, qué interesante, ¿no? Porque también, Héctor, decías, ¿no? Que empieza la música y era horrible, ¿no? Y cómo no depende, o sea, a mí, por ejemplo, no me llegó el evangelio a través de la música, siendo yo músico, dedicándome a la música, no llegó a través de la música. Fui a una iglesia que iba a tener en ese tiempo Amistad Cristiana y me acuerdo de la música y me acuerdo de los bailecitos en el pasillo, salían las señoras a bailar, un pasito así muy chistoso. Y me quería ir, pero la predicación del evangelio fue lo que, qué loco, ¿no? Que Dios puede usar muchas cosas, pero es el evangelio lo que hace que, como dice Héctor, ¿no? Me prendieron el switch, me encendieron, ¿no? O sea, era tener nueva vida, ¿no? Hablemos de cuando iniciamos a predicar el evangelio y recuerdo que ahorita dijo Héctor, ¿no? Ahorita dijiste que inmediatamente comenzaste a platicarle a tus amigos y demás, pero yo me acuerdo que en algún momento, y creo que nunca he escuchado detalles acerca de eso, pero me acuerdo que una vez me comentaste que estuvieron predicando en Tlatelolco cuando el sismo del 85. Sí. ¿Qué onda? Sí. Uy, no. Estoy leyendo Hebreos. Acabamos de terminar de Éxodo y queremos ir a Hebreos. Y estoy leyendo esta lectura de Ojo de Pájaro y todo me habla de retener mi confianza, ¿no? Y de repente, por curioso, voy a ver esto de confianza y tiene que ver con la palabra parresia o farresia, que tiene que ver con hablar con libertad, con denuedo, con pasión, ¿no? Y Hebreos me exhorta una y otra vez a mantener eso hasta el final. Y es muy fuerte la pregunta que me haces, Fe. Como dice Isaac, porque me hace pensar en demasiadas cosas. me es difícil escuchar tu pregunta y contestarla desde un punto de vista nada más, porque aquel lector no se haya cambiado, ¿no? Pero recuerdo entrar al famoso VIPS de Ciudad Satélite. Saludos para todos los satelucos de allí. Al VIPS de Satélite y ver a mis amigos, pedirles que me regalaran 5 minutos, ¿no? Comenzar a predicarles a Jesucristo y empezar a escuchar lágrimas en 2 o 3 y terminar en 10 minutos con una mesa completita con el testimonio de Cristo, todos viniendo a Cristo, por ejemplo. O sea, mis 21 años. Recuerdo los músicos con los que yo viajaba, tocándoles la puerta ya que íbamos a otro país y sabía que se encerraban a quemar marihuana. Yo me quedaba en mi cuarto orando por ellos y Dios me empezaba a incendiar el corazón de compasión por ellos y salía con lágrimas en mis ojos, les tocaba la puerta y ellos me veían por el ojito de la puerta y me decían, ¿qué pasó, manito? Sí, tranquilo, no, pues
Jesús les ama y tiene una vida nueva para ustedes. No tienen que estar esclavos más a estas cosas. Sí, manito, tranquilo, cálmate, manito, relaja, ¿no? Entonces, esa cosa que te platico me llevó a Tlatelolco en el año del 85. Yo estaba, aparte de tocando y viajando, estaba estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. El terremoto me agarró en mi clase de acústica, que comenzaba a las 7 de la mañana. Yo salía de mi casa antes de las 6. Y estando en la clase de acústica me agarró, en fin, pero todo ese fin de semana fue muy oscuro. No había comunicación, la torre de televisión había caído, y entonces yo tenía literalmente un como grupo de estudio bíblico en mi casa con todos mis amigos. Y nos vimos las caras y dijimos, no nos podemos quedar aquí, tenemos que ir. Pero la ciudad estaba, había algo así como toque de queda, en el sentido de que el primer cuadro de la ciudad que había sido devastado, Tlatelolco y demás, estaba pues obstruido, no podía uno entrar, pero como había pasado la noche anterior, todavía no estaba muy organizado el tema. El chiste es de que cada noche nos salíamos y nos llenábamos de sándwiches, de bebidas, nos cargábamos con Biblias, jóvenes de 20 años, y empezamos a predicar ahí en Explanada de las 3 culturas. E íbamos todos... ¡Wow! ¡Qué lugar tan icónico! Sí, muy loco, muy loco. Y juntaban la banda, y la verdad es que hacían filas para recibir la comida, los alimentos, que salían de los bolsillos de la generosidad, de la necesidad de predicar de Cristo. Eso dice Pablo, ¿no? Y cárgame esa impuesta y hay de mí si no lo hago. Pero no lo sentía yo como una carga, sino como una pasión. Y en esas noches que fuimos, me encontré con Martín Mancilla. Me recuerdo muy bien estando en la acera habiendo terminado todo, ya estaba yo en la acera y se me juntaron algunas personas y les empecé a hablar otra vez el Evangelio de Jesucristo, haciéndoles una invitación a creer. Y entonces me hacían preguntas y empezaba la interacción. Era un grupito como, digamos, de 10 o 15 personas a mi alrededor. Y estaba Martín ahí. No se llama Mancilla, perdón, es otro amigo. Martín. Y este muchacho Martín resulta que creyó con lágrimas en los ojos. Me quedé al final platicando con él, solito. Y resulta que este muchachito es de Veracruz. Y para pagarle, bueno, pues estando sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, él se prostituye en las calles de Insurgentes. Una persona homosexual, ¿no? Y me invitó a su... Él vivía y dormía junto con su hermana, fíjate que lo visitaba de vez en vez, en los cuartos de servicio del edificio Nuevo León, que fue uno de los que se cayó en Tlatelolco. Pero los cuartos de servicio quedaron intactos. Entonces yo iba y me metía a ese lugar. Y me acuerdo que mi hermana me decía, ¿pero dónde te metes? Y yo me metí a ese lugar y otro muchacho también de esta comunidad LGTB que se les conocía, bueno, diferente, ¿no? O se les determinaba diferente. Asistía conmigo. Yo recuerdo ir a través de los evangelios, ir a través de las cartas, amarlo. Y él creyó y este otro muchacho no creyó. Y el otro muchacho, curiosamente, 2 semanas después fue arrestado por un fraude en su trabajo y lo metieron a la cárcel. Y Martincito empezó a viajar conmigo cuando yo era director de Luis Miguel. Le dimos trabajo y empezó a viajar con nosotros, creyó en Cristo, sus deseos, su mente fue cambiada, fue renovada, empezamos a orar por su esposa, su manera de hablar, su manera de mover las manos, aún el sonido de su voz cambió y se enfermó con este virus tremendo del VIH. Lo llevé junto con mi hermano en una sábana pesando 25 kilos y me despedí de él en el Hospital General. Yo había perdido a mi primera hija, Noemí, y ya sin voz y con una sonrisa increíble de estar a punto de ver a su Señor. Martín me dijo, yo te voy a saludar a Noemí. Y nos despedimos, le di un abrazo, entró y partí con el Señor a la mañana siguiente, ¿no? Esa fue mi experiencia, cada noche metiéndome en esos lugares y predicando la urgencia de creer en Cristo.
Bueno, vamos a despedirnos ya. Vamos a orar y ya. Después de esa historia no puede ser, no puede ser. No puede ser. Qué increíble. Gloria a Dios. Bueno, pensaba platicar acerca de Villahermosa. O sea, yo sé que ha habido varias oportunidades que hemos tenido de predicar el Evangelio. Cuando fue lo del virus bueno, la influenza H1N1, también Dios abrió puertas para predicar el Evangelio en diferentes lugares. Pero yo me acuerdo de esta ocasión en que se inundó Villahermosa, Tabasco, y fuimos hasta allá. Salió un contingente de semilla de la iglesia, 3 grupos a 3 ciudades distintas. ¿Qué te acuerdas tú de eso, Isaac? No, pues, fue una experiencia bien padre porque en esos momentos está padre. Siempre uno de los versículos que me ha marcado mucho a mí es cuando dice que no, a la gente quebrada, ¿no? A la gente dolida, a la gente que está pasando por necesidad y cuando la gente perdió todo, pero encontraban que había gente que venía desde bien lejos a predicarles de Cristo y creían en ellos y tenían una esperanza de eso, que les da una nueva vida. No puedo meternos a las casas de las personas, pues sí, todo estaba inundado, sus colchones, sus muebles de madera, y recibir vida nueva con lágrimas, como dice Héctor, ¿no? Con lágrimas en los ojos, teniendo una esperanza, pues eso, ¿no? Les cambiaba la vida. Así que llegó una marea, pero el espíritu. Sí, claro. Con su vida, literalmente, pero nueva vida es eso, ¿no? Me acuerdo mucho de la cara de las personas, no sé por qué. Nos pasó muy, ¿sabes qué? En Juchitán, hace poco, nos pasó también muy similar. La gente queriendo conocer de Cristo y siendo transformada. Tocaste un punto muy interesante, ¿no? Que Jesús vino por el roto, ¿no? Por el quebrantado, por el afligido, ¿no? Y a veces son momentos de tragedia que nos lleva a predicar el Evangelio y ver personas entregadas a Cristo. ¿Tú te acuerdas de ese viaje, Alex? Tú también fuiste a ese viaje, ¿no? Sí, sí, claro. Fue aparte o sea, fuimos un chorro. Fuimos casi como medio semilla, ¿no? Y una de las cosas que yo me acuerdo mucho era precisamente esto que dice Isaac, que mucha gente estaba como muy dispuesta. Me acuerdo que esa vez nos vestimos de payasitos. Me parece que fuimos con los niños, creo que sí, fuimos de payasitos. Y, y recuerdo que parte de lo que hacíamos era ir por las calles, invitar a la gente, oye, va a haber un show, ¿quieres venir para tus hijos? ¿No? Pero eso justo daba la oportunidad ¿de qué es? ¿Es de religión? ¿No? No, mira, queremos hablar del amor de Dios, del amor de Cristo. Y mucha gente muy dispuesta a ir, a escuchar, ¿no? Necesitada. Eso es lo que recuerdo mucho del viaje. Yo me acuerdo que en la marca del agua se veía en las calles, ¿no? O sea, en la calle y encima de la puerta, ¿no? Se veía la marca donde había llegado el agua. Pero yo me acuerdo que nos dieron oportunidad de predicar en un pequeño foro que había, que estaba sobre el río. Que literalmente el escenario era como escenario flotante y me acuerdo predicar desde ese lugar. Estuvo la orquesta Fortaleza tocando música, atrayendo a la gente y predicar el evangelio. Creo que es bien importante predicar el evangelio y quizás aprovechar esas oportunidades de momentos como el que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Precisamente, el día de hoy la gente está encerrada en casa, no solamente en México, en California y hasta el otro lado del mundo. O sea, todo el mundo está encerrado en sus casas. Y hace unos momentos todavía no estábamos grabando, pero tú, Isaac, decías eso, ¿no? ¿Cómo predicar el evangelio? ¿Cómo salir a la calle a predicar el evangelio cuando no hay gente en la calle?
pero y además te piden que no salgas. ¿Cómo se predica el evangelio en esta época? Sabes que en mi caso, he estado poniéndome en las últimas semanas en contacto con mis amigos músicos de literalmente hace 2, 3 décadas. O sea, de estas personas que quedaron y que por una u otra manera ahí se quedaron, les compartiste de Cristo, por alguna razón no. Es un misterio y dijimos que no íbamos a platicar desde el pero me sorprende cómo, hablando de la misma necesidad, el mismo evangelio que es poder de Dios para salvación, de repente ellos no tienen fe para creer, ¿no? Y bueno, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cada uno sigue su camino y demás, pero hay todo una red no sé si llamarle red, pero de relaciones o de personas que no han venido a Cristo. Yo creo que en el ambiente corporativo les llamarían los clientes cautivos, los que alguna vez vinieron a tu restaurante y consumieron y no han regresado, pero a esos búscales porque ya probaron tu producto, ¿no? Digo, nada que ver con eso, pero lo que yo estoy haciendo hoy, justamente platiqué con mi amigo y estaba compartiéndole de Cristo a mi amigo Jaime de la Parra, que tocaba el bajo conmigo en la última banda que hicimos con Luis Miguel. Y aparte tengo una historia con él impresionante. Es una historia de redención, pero eso es para otro momento. El tema pero es cierto, conectar con gente de antes que ya le había sembrado una semilla y ahora... ¿Quién eres? Que no eres un loco para ellos, no eres un vato que de repente de la nada salió ¿por qué razón? En su, ¿cómo? En su feed, o en su... Esa onda, ¿no? Uh-huh. Esa es mi primera idea. Mis amigos. Que aparte pareciera que no, o sea, empiezan a buscar, o sea, de repente, o sea, nos ha pasado, nosotros somos, digámoslo así, nuestro círculo es más de iglesia que de otra cosa actualmente. Nos damos cuenta que conectamos con familiares, pero toda la gente está conectando con gente de muchos años atrás que no habían tenido manera de platicar con ellos y demás. Entonces, prácticamente es lo que está sucediendo el día de hoy, ¿no? Exacto. Llamarle a mi tía Conchita, hermana de mi mamá, a todos mis primos hermosillos, mis primos hermosillos, son no sé cuántos primos, eran 12, ¿no? Mi papá era el sexto, ¿no? Y por ahí futbolistas, por ahí secretarios de turismo. Digo, chamba tengo, pero para andar para arriba, ¿no? ¿Qué piensas tú, Isaac? ¿Cómo? Yo sé que te estás preguntando todavía, pero ¿a qué te ha dicho Dios? Estoy preguntando. Hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿ok? Y depende de qué tan aventados seamos. No sé, creo que se me va un poquito la señal, ¿no? Me veo como borroso. Pero te escuchamos. Okay. Platicábamos de salir con un megáfono, literalmente, y dar vueltas en la colonia. Ya, o sea, en la desesperada, ¿me explico? Bueno, ajá, eso. Producir material multimedia. Y no sé, sí me lo sigo preguntando. Creo que es llegar a las personas. Hay que empezar orando, ¿no? O sea, creo que orar por las personas, creo que una gran medida es que tenemos tiempo para orar por las personas. Justo en esta época que estamos encerrados en casa, creo que si pudiéramos tomar algo, ya sabes, práctico entre comillas, porque parece lo más impráctico, pero que en realidad es lo más poderoso, podemos empezar orando por la gente, ¿no? Orando por la gente que, y como dice el pastor Héctor, tenemos acceso, tal vez cercano. Enviar las prédicas, eso ha funcionado mucho. Mi mamá, que no le gustaba escuchar nada, mi esposa le ha enviado las prédicas y ahora sí las está escuchando. Exacto.
Yo les contaba también que mi casero también, le mandé con la excusa de, mira, mis hijas van a cantar, ¿no? Y se enganchó y escuchó toda la enseñanza, toda la predicación. O sea, hay mucha gente que se la está pasando con una pantalla enfrente. O sea, no nada más la comunicación. Ahorita estamos comunicándonos a través de una pantalla, ¿no? El Internet. La gente está conectada al Internet. Ahora pienso en eso de, pues, cómo una película como El Progreso del Peregrino, muy mal hecha y chafa, ¿no? Pero el Evangelio, ¿no? O ir a una iglesia y escuchar música que te incomoda, pero el Evangelio, ¿no? O sea, creo que podemos usar muchas herramientas, pero el Evangelio tiene que estar ahí, ¿no? Sí, me quedo pensando porque muchos de nosotros y pastores también, que no están aquí, pero están representados en la familia de Semilla, apreciamos mucho a un pastor que solía decir que él no necesariamente aventaba la red en el sentido de predicar con claridad el Evangelio de Jesucristo, sino que él enseñaba sistemáticamente la Biblia de tal forma que las ovejitas bien alimentadas se reprodujeran a sí mismas. Él decía eso. Y la verdad es que en algún momento a mí me hizo sentido eso. Y quizás algunos de nosotros, puede ser. Y bueno, y Dios le regaló muy buenos años de muy buen ministerio a este pastor. Y yo me he encontrado de repente siguiendo a veces en temporadas esta idea, ¿no? Alimentar bien a las ovejas y estas se van a reproducir porque pues un discípulo de Jesucristo pues hace discípulos, ¿no? Pero este año me propuse disciplinarme otra vez como al principio de Semilla de Mostaza, tirar la red cada fin de semana y cada oportunidad que yo tenga, hacer claro y compartir con claridad a Cristo, ¿no? Quien va finalmente traer a las personas de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, pues es el Señor, y por eso Isaac bien dice, vamos a orar por ellos, ¿no? Y es una obra del Espíritu, sin duda. Pero en lo personal, yo estoy tratando de disciplinarme en eso. Es todo un reto. Te digo que había perdido esa disciplina de hacerlo. Por eso la pregunta tuya, que me remontaba a aquel entonces, donde yo no es que yo aventaba una red, ¿no? Yo era la red. Vivía. Claro. Y ahora no, ahora de repente mi función dentro del cuerpo de Cristo cambió. No le hablo a gente que está lejos de Dios y sin Cristo, sin fe, sin esperanza, pero es importante hacerlo, es importante, y esta conversación a mí pues me inspira, me instruye, me anima, me reta, y la verdad es que mientras les escucho, ya el Espíritu Santo me puso en la lista de mis contactos y de mis amigos y de mis familiares como 5 personas a las que tengo que llamarles, preguntarles si puedo orar por ellos y presentarles a Cristo. Sí, claro. No, y fue interesante que cuando comenzamos esta conversación y mencionaste 1 Pedro 1:3, ¿no? Nos hizo renacer. Y hay un par de pasajes en Santiago, también en Pedro, al final de ese capítulo, que dice que somos renacidos por medio de la palabra de verdad. Yo también creo eso, ¿no? O sea, ser fieles en enseñar la palabra, seguir enseñando la palabra, verso a verso, capítulo a capítulo, expositivamente, hace que las personas nazcan de nuevo. O sea, en realidad, mucho de lo que por la gracia de Dios nos ha dado a las semillas es el enseñar la Biblia de una manera sencilla. Y eso de alguna u otra manera engancha a la gente. O sea, dice, yo nunca había entendido la Biblia, ¿no? Y de repente ahora la estoy entendiendo, y empiezan a entender quién es el Señor y cómo Él puede transformar y hacer nuevas sus vidas, ¿no? Es muy interesante. Alex. Perdón que interrumpa un poquito rápido. Hay una persona que se unió a lo que nosotros llamamos una pequeña célula o grupo pequeño. Esto lo hacemos en California porque las distancias son tan grandes que hemos como empoderado a los discípulos a hacer iglesia en sus casas. Digo, claro.
Y aquí en casa nos reunimos un grupo de discípulos y uno invitó a su compañera de trabajo. Nunca le hicimos un llamado, ¿no? Nunca le hemos hecho esta cuestión de repite esta oración. Pero esta persona tuvo un nacimiento como el que describe Juan 3, como el viento, ¿no? Y está entregadísima, y digo, se ven estos frutos correspondientes a una persona que ha nacido de nuevo. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí creo lo que acabas de decir y también me anima mucho escuchar eso. Y Alex, perdón que te robé la palabra. No, está padrísimo. Yo estaba pensando, los escucho y estaba pensando en que evidentemente tenemos que predicar en todo tiempo, ¿no? Pero las crisis son esta oportunidad donde la gente está haciéndose preguntas de por qué está pasando lo que está pasando. Es el momento como si las tradiciones, las filosofías fueran un puente y ahorita les está pasando un tráiler encima y se están derrumbando, ¿no? Y es como una oportunidad para mostrarles precisamente por qué la Biblia habla del principal problema, ¿no? Un mundo roto, un mundo quebrado, quebrantado por el pecado, ¿no? Y cómo tras ese telón de malas noticias es precisamente donde brilla la necesidad del Evangelio, ¿no? Y creo que es justo eso, ¿no? O sea, el Evangelio es esta respuesta robusta al problema del dolor, el sufrimiento, el mal, ¿no? Y una pandemia como esta puede ser esa oportunidad para hablarles de una esperanza. Y justo que el nuevo nacimiento es precisamente eso, que Dios, o sea, ni el pecado ni el mal tienen atado a Dios de manos, ¿no? Sino que Él sigue siendo soberano y que Él está obrando para llevar sus planes de salvación. Y la cruz es justo eso. Es el lugar donde la rebelión y el pecado humano se juntan, ¿no? Y es lo que Dios usó como un instrumento para traer salvación, ¿no? Entonces, no sé, eso es lo que pensaba, ¿no? Es esa oportunidad donde creo que hemos dicho eso, ¿no? Las buenas noticias brillan más cuando entiendes que hay malas noticias, ¿no? Y que justo lo que estamos viviendo es precisamente eso, el resultado de un mundo caído y donde podemos darles a las personas esta esperanza que es no simplemente salir de la pandemia, porque a lo mejor, no sé, podríamos salir de la pandemia y a lo mejor en 20 años hay la siguiente, no sé, pandemia. Pero, si me permiten, o sea, yo me acuerdo que cuando recibí a Cristo, yo dije, no más, yo quiero conocer más de Él, y me metí al instituto. Y en el libro de Apocalipsis, yo me acuerdo que leyendo Apocalipsis dije, no manches, ¿qué hacemos quedándonos callados? O sea, la banda la va a pasar muy mal si no conoce a Cristo, ¿no? Entonces, yo sé que no es muy sano ser fatalistas, ¿no? Sé que no es exactamente lo mejor siempre creer que ya se va a acabar el mundo o algo así, pero también dice la Biblia que nos enseña Dios a contar nuestros días, ¿no? De tal manera que traigamos al corazón sabiduría y no sé, o sea, insisto, no me gusta el emocionalismo ni tirarle al fatalismo, pero ¿y si sí? ¿No? ¿Y si son los últimos días? O sea, solo para poner perspectiva, tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no sabemos si se avecina y de hecho creo que la Biblia nos invita a pensar que sí. Nos invita a pensar constantemente que podemos estar siempre al borde de lo último. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si supiéramos que le falta poco al mundo, a nuestros familiares? O sea, nuestros papás, nuestros familiares grandes les puede dar la enfermedad, ¿no? O sea, también eso, ¿no? También creo que eso puede, no dormirnos, no quedarnos dormidos en los tiempos cuando justamente hay que salir a predicar, cuando hay que levantar la voz, por un lado. Y por otro lado, dice por ahí el viejo y conocido refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Y siempre hemos sido muy dados a proteger nuestro corazón, evitando el dolor de las personas, porque no nos gusta sentir feo, por eso no nos gusta ver e involucrarnos. Entonces, eso, ¿no? Como un par de cositas más que se me vinieron rápido a la mente, ¿no? Saber contar los días que tenemos
no voltear la mirada a lo que está pasando y a la gente que está en esta situación. No sé, sufriendo. Algo, no sé qué manera, pero tal vez necesitamos que Dios incendie nuestro corazón y Dios nos dará el camino. Y yo creo que también esto que está sucediendo el día de hoy, ya, o sea, ahora en este punto que estamos hablando de cómo predicar el evangelio en este tiempo, es que la iglesia lo tiene que hacer. O sea, no solamente nosotros los pastores, digámoslo así, sino la misma iglesia lo tiene, o sea, se le presenta la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y creo que mientras nos ve algunas personas de Semilla y de diferentes iglesias, animarte a que prediques el evangelio, animarte a que le hables a tu familia, animarte a que, pues, qué mejor época que estar encerrado para mostrar el carácter de Cristo a aquellos que están cerca de ti y saber y que sepan y no tengan ninguna duda de que tu certeza está en Cristo, tu esperanza está en Él, tienes vida eterna, tienes vida eterna, tienes una esperanza en el Señor y de esa manera poder predicar el evangelio. El no tener la posibilidad de reunirnos en un lugar, el no tener la posibilidad de rentar un lugar grande y juntar personas y predicar el evangelio me hace ver que siendo un cuerpo, todos estamos llamados a predicar el evangelio, todos estamos llamados a anunciar las buenas nuevas. Todos estamos llamados a eso. Y las buenas nuevas básicamente es esto: el Señor Jesús murió por tus pecados, como dice la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué esto es importante? Porque el problema del hombre es el pecado. El pecado nos está llevando a la muerte. Es como ese veneno, ¿no? que se menciona en la historia del nuevo nacimiento con Nicodemo, un veneno que los está llevando a la muerte, pero Dios envió a su Hijo Jesús para cargar el pecado de todos nosotros, para Él ser juzgado en nuestro lugar. Él es el que tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados en esa cruz. ¿Por qué es importante eso? Porque es la realidad que tenemos. Nuestro pecado nos está llevando a la muerte. Fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué es importante eso? Porque eso demuestra que Él es el Hijo de Dios. Demuestra que Él tiene poder para vencer al pecado y venció a la muerte. Por lo tanto, Él puede llevarnos más allá de la muerte. Es el único en el que podemos tener vida y vida eterna. Entonces queremos animar a toda la iglesia a que predique el evangelio, a que anuncie el evangelio a tus familiares, a tus amigos, échales una llamada, pregúntales cómo están, platica con ellos y ora, ¿no? Como decía Isaac, mantente orando por ellos para que, pidiéndole a Dios: Señor, dame gracia y dame sabiduría para hablarles, para anunciarles tu evangelio. Sin duda, si nunca lo has hecho, creo que este momento de confinamiento puede darte la oportunidad para que lo hagas, y creo incluso que te vas a sorprender de cómo Dios te puede usar predicando el evangelio y llevando a otras personas a Cristo. Entonces, hablemos del nuevo nacimiento, hablemos y prediquemos el evangelio. Creo que, ¿por qué no cerramos con algunas palabras para terminar? Alex. Pues yo solo quiero reiterar el texto que dijo el pastor Héctor, de renacimos para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Y creo que eso es lo que debe encender nuestros corazones, ¿no? Que tenemos vida, que Cristo resucitó, y eso debe llevarnos a predicar a Cristo. Tenemos una nueva vida, ¿no? De la resucitación. Isaac. Yo nomás recordar que tenemos una nueva vida y predicar el evangelio es un fruto del Espíritu, esta nueva vida. Y si a ti te falta como ese denuedo o ese fuego, pues pégate a la vid, ¿no? Métete con Jesús y vas a ver que van a hacer ese fuego. Estate pegándote a Él, involúcrate, velo, conócelo, enamórate de Él, y el fuego van a ser de manera que vas a dar frutos de predicar el evangelio. Es un fruto de, o sea, predicar el evangelio es un fruto de la nueva vida que ya tienes. Cultívalo a través de estar cerca de Jesús y vas a ver que ¡pum! Nadie te va a tener, papá.
Héctor. Eh, yo, como les dije, me llevo mucha chamba, mucha tarea, mucha reflexión, la verdad. Gracias, les agradezco de todo corazón, pastores, amigos, amados. Y si tuviera un pensamiento final, es reaccionar a lo que decía Fermín. Muchas de nuestras disfuncionalidades, esta pandemia de repente viene y Dios la usa para poner algunas cosas que estaban chuecas, enderezarlas, ¿no? Si no pasabas tiempo con tu familia, bueno, pues ahora es una muy buena oportunidad para que tu familia, después del Señor, regresen a ser el número uno de tu prioridad y que retomes si eres un varón, tu papel como esposo, como padre, si eres un hijo de familia, que puedas tener un tiempo para escuchar a tus viejos, escucharlos de veras, tener buenas conversaciones y demás. Y creo que esta pandemia está poniendo las cosas también en su lugar, en el sentido de que los pastores existimos para equipar a los creyentes para que todos nos sumemos a la obra del ministerio. Esta idea que pertenece a nuestra tradición religiosa de que los pastores son las personas que hacen la chamba del ministerio, esto no puede estar más lejos de la verdad. Los pastores existimos para equipar a los creyentes, porque vemos en la Biblia esto del causa y efecto, ¿no? Vengan en pos de mí que yo les haré pescadores de hombres. Si tú eres un seguidor de Cristo, si eres un discípulo de Jesucristo, eres un pescador de hombres. Y los pastores, repito, existimos para equiparte nada más. Entonces, me gusta mucho la reflexión de Fermín y reacciono a ella con esta idea, ¿no? Dejemos que esta pandemia también ponga las cosas al derecho, o que nos ayude a corregir en ese sentido lo deficiente y que portemos todos con esta gran comisión, ¿no? Este gran finale, si pudiera llamársele así, de Mateo 28, donde Jesús dice que toda potestad le ha sido dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¡Wow! O sea, de verdad, esta es la conclusión, esa es la consecuencia natural y lógica de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Él ha quedado claro que es el Señor y todo el mundo debe de saberlo. La gente no tiene por qué vivir en oscuridad, en opresión, oprimiendo, ¿no? Siendo esclavos y esclavizando. Anunciemos a los cuatro vientos que Jesucristo es el Rey y Señor y soberano del universo, que su reino está entre nosotros y que pronto volverá y todo ojo le verá, ¿no? Eso es algo que urge, como decía Isaac. Gracias, chicos, por darme la oportunidad de aprender con ustedes, de reflexionar juntos, y un abrazo para todos. Muchas gracias creo que ha sido muy padre poder platicar todas estas cosas. Un saludo a todos los semillosos de donde nos estés viendo. Yeah. A Héctor lo puedes escuchar. Tienen una app de Semilla OC, ¿verdad? ¿Cómo la buscan? Correcto, pueden ir a cualquier de estas tiendas de apps, no sé cómo se llaman, es una sola palabra, Semilla, o puedes ir a internet y buscarlos como Semilla OC. OC, de Orange County, Semilla OC, para que escuches las enseñanzas. Acaban de terminar el libro de Éxodo, van a estar comenzando el libro de Hebreos y no te lo quieres perder. Jesús es supremo por encima de todas las cosas y qué maravilla y está vivo y vive en ti, ¿no? Si eres semilloso, si eres creyente, vive en ti. Deja que el nuevo nacimiento, me encanta como Jesús dice, ven y bebe, ven a mí y bebe, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en ti y ese mismo Espíritu quiere hacer renacer a aquellos que están a tu alrededor. Así es que hablemos del nuevo nacimiento. Gracias por acompañarnos toda esta semana. Todas estas conversaciones van a quedarse en YouTube para que las vuelvas a ver o las puedas compartir con otras personas. Y contáctanos por las redes sociales. Estamos para servirte. Queremos caminar junto contigo en este tiempo. Pues si podemos hacer algo, podemos ayudar, contáctanos y bueno, comparte todos estos videos para que muchos más puedan conocer de lo que el Señor, lo que Dios ha hecho y puede hacer en tu vida y en sus vidas. Pues nos vemos.